Vamos a derivar la función y igual a e elevado a la x. ¿Qué es esa función? ¿Qué significa? Como su nombre lo indica acá, es la derivada de la función exponencial natural. La derivada de la función exponencial natural tiene una gran particularidad y un gran sentido de operación en el ámbito de las matemáticas para resolver cualquier tipo de problemas, y no es complicada la resolución de la derivada. De hecho, se van a sorprender, o ya algunos sabrán, digamos, la respuesta de antemano y sabrán que es una respuesta bastante evidente. Para eso vamos a tener en cuenta que hay un número que se llama el número e, que va a ser representado por la letra minúscula e y que vale 2.7182, etc. Es un número que se llama en el orden de las matemáticas, se llaman números irracionales, que no pueden ser expresados por el cociente de dos números racionales o enteros, en este caso. Y bajo este orden de circunstancias, podemos plantear este problema con algunas simples normas de resolución de logaritmos, y entendiendo que el logaritmo natural del mismo número e es equivalente a la unidad. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Entonces comenzamos por escribir la función de esta manera. Decimos nosotros que y es igual a e elevado a la x. Esa es nuestra función. Entonces, lo primero que nosotros hacemos ahora es aplicar logaritmo natural, porque hay logaritmos de muchas bases: logaritmo de base 2, logaritmo de base 3, logaritmo de base 10, que el logaritmo de base 10 se representa por L o G, que esto es base 10. Está el Ln, que representa la base mencionada, que es el número e. Esa va a ser nuestra base, que es 2.71828128, que es lo que aparece por lo general en las calculadoras. A ambos lados de la igualdad, porque aquí tenemos una igualdad, es una función, pero pues está ligada por una igualdad, vamos a aplicar logaritmos. Entonces, logaritmo natural de la letra de la variable y es igual al logaritmo natural de e elevado a la x. Este paso es fundamental porque nos va a permitir derivar esta función de una forma muy sencilla. Tenemos logaritmo natural de y, lo dejamos quieto acá, logaritmo natural de y igual. Aquí aplicamos una de las reglas de los logaritmos, porque las reglas de los logaritmos nos dan la facilidad de transformar potencias, raíces, multiplicaciones y divisiones de expresiones en sumas y en restas, lo cual va a ser muy sencillo. Y en su momento, antes de la aparición de las calculadoras y de la aparición de los ordenadores, las tablas de logaritmos y las normas y leyes que se seguían con los logaritmos eran de obligatoria resolución y facilitaban mucho el proceso de cálculo. Entonces vamos a ir con esta regla que nos enuncia que el logaritmo de una potencia es equivalente a multiplicar el exponente por el logaritmo natural de la base, sencillamente. Esto se traduce aquí, en esta parte, a que x la ponemos en esta parte, x, y la multiplicamos por el logaritmo natural de la base, que en este caso es e. Perfecto. Teniendo esta claridad, vamos a otro de nuestros normas y nuestros planteamientos, que en este caso se conoce que el logaritmo natural de la base, en este caso el logaritmo natural de e, va a ser equivalente a la unidad. ¿Por qué? Porque si tenemos que el logaritmo natural de e en base e es equivalente a hallar, en este caso, un exponente. ¿Qué exponente podemos aplicar a la base e para que nos dé el mismo e? Pues es 1. ¿Por qué? Porque e elevado a la 1 es igual a e. Pasa lo mismo en cualquier sistema de logaritmos. La regla siempre es digamos, equivalente. Si aquí fuera el logaritmo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo para que me pueda yo hacer entender un poquito más. Digamos, si tenemos el logaritmo en base 10 o el logaritmo en base 2, logaritmo de 2 en base 2, ¿a cuánto va a ser igual? Entonces
Entonces sencillamente tenemos base, tenemos la potencia, que es 2, y pues tendríamos que preguntarnos qué exponente aplicamos a este 2 para que me dé 2, pues va a ser 1 en este caso. Entonces por eso decimos que el logaritmo de la base, en esa misma, contemplado en esa misma base, siempre va a dar la unidad. No es indiferente aplicarlo a cualquier base de logaritmos, ya que las reglas de los logaritmos se aplican en cualquier situación, cualquiera que sea la base que se esté utilizando. En este caso estamos utilizando la base de los logaritmos exponenciales naturales, que se conoce también como número de Euler. Listo. Sabemos entonces que acá este logaritmo natural de e va a ser igual a 1. Entonces lo que hacemos en este caso sencillamente es decir que el logaritmo natural de la letra y, de la variable y, es igual a x por 1, x. Bien, ya tenemos entonces, digamos, despejado. Esto se puede interpretar como la función inversa de esta función. Esta de acá y esta de acá son funciones inversas. Lo que hacemos nosotros es derivar su inversa. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por un método que se conoce en las matemáticas, en las derivadas, como derivación implícita. La derivación implícita es muy importante y es muy aplicable, ya que nos va a permitir derivar expresiones matemáticas cualquiera que sean las variables. Es decir, para una derivada, por ejemplo, que esté y en función de x, hallar su derivada pues no es nada complicado. Pero digamos cuando nosotros tenemos ecuaciones de secciones cónicas como la elipse, la parábola, la hipérbola, que son funciones, son relaciones, no funciones, sino son relaciones cuya variable dependiente no está despejada, no está explícita, por decirlo así, pues nosotros utilizamos la derivación implícita para hallar la derivada. En muchos casos facilita el trabajo y no se hace tan engorroso. Por ejemplo, para ciertas funciones cúbicas no es muy fácil hallar su inversa, no es fácil despejar la función en términos de otra y pues su derivada sería realmente sencilla. Se hace más engorrosa. Entonces la derivación implícita es un arma que nosotros vamos a utilizar acá mucho. ¿Cómo derivamos implícitamente? Derivamos ambos miembros de la igualdad respecto de la variable x. En este caso la vamos a considerar de esta forma. Entonces decimos derivada respecto de x del logaritmo natural de y es igual a derivada de x de esta variable x. Acá tenemos una particularidad. Como nosotros estamos derivando respecto de una variable x, pero resulta que aquí tenemos la variable y, hay que tener en cuenta que en la derivación implícita simplemente lo que hacemos es usar nuestro raciocinio y derivar la función logaritmo natural de y normal, común y corriente. En otro video vamos a hacer la demostración de la derivada del logaritmo natural de y, pero por ahora vamos a asimilar, vamos a tomar en cuenta que la derivada del logaritmo natural de cualquier función es sencillamente 1 sobre esta variable, 1 sobre y. Si aquí fuera x sería 1 sobre x. No hay problema hasta ahí. No es complicado. Ya a su momento profundizaremos sobre la función logarítmica. Pero como aquí, en este caso, en esta parte de acá, hemos derivado respecto de y estamos derivando respecto de x, entonces ya la derivada está, que es 1 sobre y, pero le agregamos en multiplicación el diferencial de y sobre dx. Esto es muy importante para cuando ustedes derivan implícitamente. Ojo, esto es un paso importante para las derivadas implícitas. Cuando ustedes están derivando una función respecto de otra variable diferente, por ejemplo aquí tenemos y tenemos x, ustedes lo que hacen es derivar normal, pero siempre colocan el diferencial después de haber derivado. En este caso, hablando de una variable respecto de otra diferente a derivar. Más adelante, en otra aparte que vamos a hacer, que es de derivadas parciales,
esa forma de proceder cambia. Y eso es muy importante tener muy en cuenta los raciocinios y el pensar muy bien cómo resolvemos una ecuación. Listo. Entonces acá ya derivamos implícitamente. Y la derivada, aquí sí la derivada es sencilla porque la derivada de x, que es la función de identidad, respecto a la misma variable x, va a ser la unidad. No hay ningún problema. Va a ser 1. Listo. Hasta aquí ya tenemos entonces claro que esa parte de esa derivada la podemos resolver sin ningún problema. Necesitamos entonces finalmente despejar este diferencial. Al derivar el diferencial, en este caso, me doy el permiso de borrar, al despejar el diferencial, lo que hacemos nosotros sencillamente es multiplicar ambos miembros de la igualdad por el denominador, que en este caso es y. Por dy sobre dx es igual a y. Y por 1 pues da y. Y lo que hacemos sencillamente es simplificar la y en este miembro. Y tenemos que la derivada respecto de x de toda esta función es y. Hemos terminado hasta acá, pero falta un ligero detalle. Miramos acá esta función. Y es igual a e elevado a la x. Por tanto, si su derivada de y sobre dx es igual a la variable y, por igualdad podemos concluir que y la reemplazamos por su equivalente e elevado a la x. Conclusión. La derivada de la función exponencial es la misma. La derivada de la función exponencial natural es la misma función. Por eso, eso se debe a que la naturaleza irracional del número e, sencillamente. El número e determina una base de logaritmos naturales determinados por un matemático llamado Neper, hace muchísimos años, fue en el siglo XVII, siglo XVIII, y estableció esta importante base de los números que liga la economía, la biología, la química, muchas áreas, hasta la sociología, por ejemplo, para determinar crecimientos exponenciales o decrecimientos. En este caso, el tema tan de moda de la curva del COVID-19 y todo este tema, se estudia básicamente teniendo en cuenta este número en algunos casos de crecimiento poblacional o de crecimiento poblacional. Entonces va muy ligado y es muy interesante leer sobre este tipo de números. Para eso está Wikipedia, para eso están muchos libros de consulta que son muy importantes. Entonces nosotros tenemos en cuenta que el número e es un número irracional cuya consecuencia directa es que su función exponencial natural es derivando e integrando de sí misma.